bendiga, hermanos y hermanas que en esta hora están pendientes de este programa. Soy el pastor Miguel Viator, pastor de la Iglesia Central de los Ministerios Apostólicos y Proféticos Fuente de Bendición. En esta tarde traemos un tema interesante. A mí me gusta hablar solamente, ¿verdad?, temas que enseñen, temas que edifiquen. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa buscar, estudiar. Eso significa escudriñar las Escrituras. ¿Por qué insisto yo en que estudiemos las Escrituras? Porque cuando nosotros aprendemos la palabra del Señor, estamos preparados para un ministerio. Porque si nosotros agarramos un ministerio ignorando las Escrituras, vamos a cometer grandes errores. Y un pastor que cometa, un líder, un predicador que cometa errores, se mira tan horrible eso. Con esto no quiero decir que yo no cometo errores, sí cometo errores, porque no somos perfectos. Pero entre más estudiamos, más aprendemos de la palabra del Señor. Por ejemplo, hoy traigo un tema que se llama pecado e iniquidad. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque usted como cristiano, usted como pastor, como líder, usted debe de saber qué es pecado y qué es iniquidad. Las dos son dos cosas diferentes en su inmensidad, en su intensidad. En esta tarde vamos a aprender usted cuando se peca, se comete un pecado que es lavable en nuestro tiempo. En esta dispensación de la gracia, cuando cometemos un pecado que es lavable y cuando cometemos algo que no se puede lavar. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es pecado común y qué es pecado de iniquidad. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos cometiendo iniquidad, pecado de iniquidad, y no lo sepamos porque no sabemos distinguir entre un pecado normal y un pecado de iniquidad. Nosotros, los cristianos, debemos de estar conscientes de estas cosas. ¿Para qué? Porque vamos a enseñar a nuestros miembros cómo puede cometer un pecado o cuándo comete un pecado lavable y un pecado que no se puede lavar en nuestra dispensación. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice de la siguiente manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Quiero que ponga atención al texto, porque muchas veces nosotros no entendemos el texto porque no ponemos atención. Voy a repetir esta palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué podemos ver aquí? Que la iniquidad se convierte en un muro, en una división, en una separación que hace que el hombre se aleje de Dios. La iniquidad hace que el hombre
se aparte de Dios, se aleje de Dios. Pero el pecado sencillo, el pecado que es lavable, la Biblia dice que Dios esconde su rostro para no oír. Pero la iniquidad no hace que Dios esconda su rostro, sino que nos aparta, nos divide de Dios. Así que si usted se pone a analizar, se va a dar cuenta que son dos cosas diferentes. El significado de la iniquidad es que separa al hombre de Dios, y el pecado hace que Dios oculte su rostro de él para no oír. Esto significa de que aunque esté pecando, siempre existe la comunión con él, aunque no escuche, pero él está ahí. Y ya vamos a ver qué es lo que debe de hacer el hombre cuando peca normalmente. Hay una forma de cómo cubrir ese pecado. Hay una forma para que Dios nos perdone ese pecado. Pero la iniquidad no. Por eso es importante que usted en esta tarde entienda, aprenda cuál es el pecado normal, el pecado lavable que se puede lavar y el pecado que no se puede lavar. El pecado que se lava con un... Vamos a ver. El pecado que se lava con un sacrificio era el que se cometía inadvertidamente. Ese es el pecado lavable. En Levítico capítulo 4, versículo 27, usted va a encontrar esta ley. Repito, el pecado que se lava con un sacrificio era el que se cometía inadvertidamente. O sea, que el pecador no sabía que estaba pecando. Ese pecado lo hace sin conocimiento. Este pecado, dice la Biblia, que era lavable. Porque si la persona cometía un pecado y no sabía que lo que había hecho era pecado, y otra persona le decía, tú pecaste, al darse cuenta él de que había pecado, entonces él podía acudir al sacerdote para que su pecado fuese cubierto. Esto significa que el pecador no sabía que estaba pecando, porque el texto dice, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se haga y hace alguna de ellas, este pecado se cubrirá con un sacrificio, porque era un pecado lavable. O sea, esos pecados, el pecador se daba cuenta que había pecado. Entonces, amados hermanos, él iba al templo y llevaba un animal, creo que era una cabra, lo entregaba al sacerdote y el sacerdote hacía el sacrificio. Entonces dice, porque el texto dice, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se deben hacer, y alguno hace alguna de ellas, este pecado se cubría con un sacrificio. A esto se refiere Isaías cuando dice que los pecados han hecho esconder su rostro. Aquel pecado que se cometía sin saberlo. A ese pecado se refiere la Biblia en Levítico capítulo 4, versículo 27. Un pecado inadvertible. Inadvertidamente, o sea, que no sabía que estaba cometiendo un pecado. Este era el pecado que se podía lavar con sangre. En cambio, la iniquidad va más allá
del pecado, porque ella hace separación entre Dios y el hombre. Hay una diferencia, porque el pecado que cometía aquella persona inadvertidamente, alguien le decía: tú pecaste haciendo esto y esto, tú violaste el mandamiento del Señor, porque eso era, el que violaba un mandamiento del Señor era digno de muerte. Y si usted quiere usted probar lo que yo estoy hablando, tenemos un pecado que se cometió, que él sabía que estaba pecando, pero lo hizo. Y eso se encuentra en Números capítulo 15, versículo 32. No sé, hermano, yo se lo puedo narrar así de memoria, pero si usted quiere, búsquelo en Números capítulo, dice que está en el capítulo 15 y 15, 32, Números 15, 32. Vamos a ver un pecado que cometió un hombre que ya sabía que era pecado, pero no se detuvo, simplemente lo cometió. Números capítulo 15, versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, o sea, en el sábado. Oiga bien. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se debía de hacer con él. Lo hallaron que estaba violando el sábado, porque en Israel no se podía trabajar el sábado. Era una ley. A este hombre lo encontraron recogiendo leña el sábado, lo llevaron preso, pero no pudieron castigarlo porque no sabían cuál era el castigo de él. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre apedreado, toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo apedrearon? Porque fue un pecado que él sabía que estaba violando un mandamiento del Señor. Al saber él que estaba violando, porque la ley lo decía que tenía que guardar reposo el día sábado, él sabía, sin embargo, se fue para el monte, fue a traer leña y los israelitas lo hallaron recogiendo leña. Entonces estaba violando el sábado con conocimiento. Y el pecar con conocimiento se le llamaba en el Antiguo Testamento pecado de iniquidad. Y este hombre, por estar violando el sábado, lo metieron preso. Y luego le preguntaron a Dios qué tenían que hacer con aquel hombre. Y dijo Dios: apedréenlo, que muera. No había perdón para este pecado. Un hombre podía cubrir su pecado con la sangre de un cordero, con la sangre de un macho cabrío, o con la sangre de un ternero, como se le llame. Podía cubrir el pecado, pero un pecado que se cometía aún sabiendo que no tenía que hacerlo, le esperaba la muerte. Este hombre cometió un pecado advertidamente. Él ya sabía que era pecado trabajar el sábado. Sin embargo, él lo violó y se fue a cortar leña. Lo hallaron, lo trajeron preso, y la orden de Dios no fue de Moisés, sino de Dios: apedréenlo, sáquenlo afuera, sáquenlo y lo apedrean. Esta es la diferencia.
Dice que la iniquidad va más allá del pecado común, porque ella, o sea, la iniquidad, hace separación entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, el pecado cometido deliberadamente era considerado iniquidad. Era considerado iniquidad. ¿Por qué? Porque él sabía que era pecado hacerlo, sin embargo lo hacía. Al hacerlo él, sabiendo que era pecado, estaba cometiendo no un pecado común, no un pecado lavable, sino un pecado de iniquidad que no podía ser lavado, no podía ser cubierto en aquel entonces. Es importante que usted se dé cuenta que los pecados que se cometían en la antigüedad, allá en el pueblo de Israel, no eran lavados, eran cubiertos. O sea, la sangre del cordero cubría el pecado, no lo lavaba. Y cuando lo cubría, Dios lo perdonaba. Cuando él hacía lo que la ley les mandaba, entonces Dios perdonaba a esa persona. Pero cuando el hombre o la mujer pecaba advertidamente, entonces ese pecado no tenía perdón. Dice, pero aquel hombre que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese hombre blasfemó contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. Todo el que pecaba advertidamente, que ya sabía que era pecado, ese no tenía perdón. A ese no lo cubría ninguna sangre. Así que no quedaba otra alternativa que castigarlo con la muerte. Por eso es importante que nosotros entendamos o conozcamos o sepamos como ministros del Señor, como líderes y también como miembros, qué es iniquidad y qué es pecado que se puede lavar. Dice, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será eternamente cortada, su culpa caerá sobre ella. Esto es lo que dice en el Antiguo Testamento. Había esa ley. Ahora nosotros estamos en la gracia. En la gracia el pecado no se cubre. En la gracia el pecado se limpia con sangre, que es diferente. Dice que en 1 de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora en la gracia ya no cubrimos el pecado, sino que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Ahora estamos hablando, como dijo el apóstol Juan, yo digo, dice, que los que cometen pecado de muerte, no hay ni que orar por ellos, dice Juan. Eso se llama pecado de iniquidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tiene otro nombre, pero que viene siendo igual. Así que eso se practicaba en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver el pecado de iniquidad en el Antiguo Testamento, cómo se llama hoy en la gracia. En el Nuevo Testamento la Biblia lo llama pecado imperdonable. Así le llama la Biblia en el Nuevo Testamento. Allá se llamaba iniquidad. Aquí se llama pecado imperdonable. ¿Qué quiere decir? Que no tiene perdón. El pecado de iniquidad. Usted ha visto
Yo sé que como cristianos, como pastores, ministros, tiene que haber visto usted que hay personas que se salen de la iglesia, se van a pecar y jamás vuelven a la iglesia. Nunca vuelven. ¿Por qué? Porque cometieron pecado imperdonable. Y si vuelven a la iglesia, ligerito van de regreso para afuera. ¿Por qué? Porque el pecado imperdonable, ya lo dice la expresión, no tiene perdón. A veces, hermanos, uno tiene que decir verdades que duelan, pero son verdades. Y tenemos que decirlas, porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia así nos aconseja que nosotros tenemos que hablar de esto. Se llama hasta el día de hoy, así se llama, pecado imperdonable, o sea, pecado de muerte. Juan dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Para los que pecan, que no sean pecados de muerte. Dice que Jesucristo le dará vida. Esto significa que cuando pecamos morimos. Pero dice que Él nos perdona y nos da vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Por ahí han de estar pensando, yo sé que ustedes saben, ¿cuál es el pecado de muerte? Porque, hermanos, carecemos de ese conocimiento. Dice, hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, no oren por ese pecado. Es duro, ¿verdad? Muy duro. Principalmente cuando son nuestros familiares los que se van de la iglesia y pecan con pecado imperdonable. Nos duelen el alma. Pero son cosas que están allí y que no las podemos quitar nosotros. Y tenemos que enseñarlas. Porque si no las enseñamos, la gente va a hacerlo. Y si lo hace, está pecando voluntariamente. Y ese es el gran pecado. Usted debe de entender, amado hermano, que tenemos líneas que no podemos traspasar. Bendito sea el Señor. Dijo Juan, yo les pido que si el que peca con pecados de muerte, mejor que no. Que no vuelva, porque de todas maneras no va a recibir perdón. Esto es para los que han pecado, cometen pecados que no son de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y el verso 17 aclara que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es importante, como ministros del Señor, tenemos que estar, hermanos amados, sabidos, entendidos, para enseñarle a nuestra congregación, para que ellos sepan, ellos deben de saber, nuestra iglesia debe de saber qué es pecado de muerte y qué es pecado no de muerte. ¿Para qué? Si algún día él se enfrenta o ella se enfrenta a una situación de esta, ella debe de distinguir, esta persona debe de distinguir si lo que va a hacer es un pecado de muerte o un pecado no de muerte. Ahora vamos a ir más allá para enseñarle a usted el peligro de cometer iniquidad, o sea, de cometer pecado imperdonable. En Hebreos 10:26 dice, si pecamos voluntariamente, escuche esta expresión, el que violó el sábado
pecó voluntariamente porque él sabía que era pecado. Ahora el escritor de los Hebreos dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, cuando pecamos nosotros con conocimiento, como lo hizo aquel que violó el sábado, oiga lo que dice: ya no queda más sacrificio por el pecado. Igualita la iniquidad. El que pecaba, el que cometía pecado de iniquidad, no había perdón. Lo apedreaban y lo mataban. Hay que cortarlo, dijo Dios. El que ha cometido pecado de iniquidad, hay que cortarlo. Ahora aquí dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Por eso nosotros, hermanos amados, tenemos que enseñarles, darles enseñanza a nuestros miembros. Ellos deben de saber todas estas cosas. Esto se le enseña a los miembros para que ellos sepan qué es lo que van a hacer. Y como dice Jeremías, no hay escondite donde usted se meta que Dios no lo pueda ver. Dice, ya no queda sacrificio por el pecado. ¿De qué estamos hablando? En el Antiguo Testamento, hermanos amados, no se podía sacrificar ningún animal por el pecado de muerte. No se podía sacrificar. No había sacrificio para poder cubrir ese pecado. Y ahora en nuestros días, cuando nosotros pecamos y con conocimiento, dice que no existe ningún sacrificio por el pecado. Esto le dice a usted que ni la sangre de Cristo lo puede lavar. No existe sacrificio para el pecado. Ni la sangre de Cristo lo puede lavar. Por eso se llama pecado involuntario y pecado voluntariamente, pecando voluntariamente. Pero dice esto después de haber recibido el conocimiento, después de que lo hayan doctrinado, después de que lo hayan discipulado, después de que le hayan enseñado qué es esto, y usted aún así lo hace, entonces la Biblia dice que no hay sacrificio por el pecado. Este es el pecado imperdonable. Cuando la Biblia dice que es un pecado imperdonable, significa que no tiene perdón. Sí, dice usted, bueno, Jesucristo dijo que podía perdonarse la blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque es un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero este pecado se comete y se convierte en pecado imperdonable cuando nosotros hemos recibido el conocimiento. Entonces se convierte en pecado imperdonable. No hay perdón para ese pecado. Jesús hizo diferencia Jesús hizo referencia a este tipo de pecado. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán, estos pecaron voluntariamente. Pecaron voluntariamente. Dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto significa que estos hombres fueron profetas, fueron pastores, fueron predicadores, porque mire lo que dice. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, profeta. En tu nombre echamos fuera demonios. Tenía el don de sanidad, el don de milagros. Echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos hombres
fueron hombres ungidos, hombres con poder. Sin embargo, dice que el Señor le dirá, y entonces les declararé, jamás os he conocido, apartados de mí, obradores de iniquidad. Estos hombres le van a decir al Señor, Padre, yo en tu nombre eché demonios, en tu nombre yo profeticé, a saber cuántas profecías buenas este hombre dijo, a saber cuántos demonios echó, a saber cuántos milagros hicieron, pero pecaron voluntariamente y ya no hubo perdón para su pecado. Y él le dice, no los conozco. Obradores de iniquidad, apártense de mí. Esto es duro, hermano. El que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad no tiene perdón de pecado. Ahora, estos cometieron iniquidad, pecaron voluntariamente, y el pecar de esta manera se convierte en iniquidad y pecado de muerte. Tenemos otro texto, hermanos amados, yo quiero dárselo para que usted los lea. En el capítulo, vamos a ver si es en el capítulo, dice, capítulo 6, creo que es. Veamos si es capítulo 6. Dice el capítulo 6 y versículo 4 de Hebreos. Escuche esto. Voy a unir dos versículos para que lo entendamos. ¿Qué es lo que quiere decir? Primero se lo voy a leer. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si yo le leo las últimas palabras del versículo 4, las primeras palabras del versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y luego se pasa al 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Mire, hermano, yo he visto personas que me duele, pero las he visto, que desean levantarse, van a la iglesia y están allí días, pero luego vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque pecaron voluntariamente. Eso es triste, eso duele. Dice que es imposible, dice Hebreos 6, que seamos renovados. Es imposible que seamos renovados. Amados hermanos, entendamos que si nosotros pecamos voluntariamente, sabiendo que lo que vamos a hacer es pecado, no hay perdón para ese pecado. Igual a que lo que dijo el Señor, que no había perdón para el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no solamente es lo del Espíritu Santo. Hay pecados que se cometen si lo hace voluntariamente y sabiendo que lo que está haciendo es pecado. Ese pecado también es pecado de muerte. También es un pecado de abominación, pecado de iniquidad. Aprendamos, amados hermanos. Eso no se hace. Ese pecado no se hace. ¿Cuáles son los pecados lavables hoy en día? Mire esto.
Allá en el Antiguo Testamento era el que pecaba y no sabía que estaba pecando. Ese era el pecado lavable en el Antiguo Testamento. O sea, que el pecado de iniquidad, cualquiera que fuera en el Antiguo Testamento, era todo aquel que pecaba sabiendo que estaba pecando. Pero en la gracia es diferente. Juan dice en Juan, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. Oiga esto. Aquí el arrepentimiento tiene mucho que ver, porque ahora la sangre de Cristo nos limpia. Y ahora, quiero decirle esto, Jesucristo es un intercesor entre nosotros. Y es. Ahora, el pecado lavable es cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón a Jesucristo y pedimos que nos lave, entonces Él nos lava con su sangre. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El de Hebreos 10:26. Si pecamos voluntariamente después de haber reconocido, de tener el conocimiento de la verdad. Bueno, yo sé que es pecado el adulterio, es pecado. Pero a mí me gusta una mujer y yo me meto a vivir con ella. Estoy pecando voluntariamente y sé que es pecado. Ese es el pecado imperdonable. Y si usted quiere ver más adelante el versículo 27, 28 y creo que el 29 de Hebreos 10, se va a dar cuenta usted cómo explica allí ese pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de pecar? El pecado, sea pequeño o sea grande, las consecuencias, si no nos arrepentimos, nos morimos en pecado y nos perdemos. Después de eso, si nosotros pecamos, si no nos reconciliamos con Dios, dice la Biblia que Dios se aparta o nosotros nos apartamos de Él. Y ya todas las promesas que tenemos quedan inválidas. Esas serían las consecuencias de pecar voluntariamente. Cuando se dice pecar voluntariamente, ya sabe, la condenación segura. ¿Cuál sería un ejemplo de blasfemia? Blasfemar contra el Espíritu Santo, hermanos, sería que usted esté revestida, incluso hablando lenguas, y yo diga, esas lenguas son diabólicas, esa mujer tiene un espíritu del diablo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, o decir que el Espíritu Santo miente, o decir que el Espíritu Santo no es Dios. Todas esas son blasfemias contra el Espíritu Santo. La iniquidad es más grave que el pecado, sí. Y lo puede leer usted en Isaías 59:2. El pecado solo está pecando, ahí está cometiendo pecado un pecador. El Señor se da vuelta y no oye. Pero el pecado de la iniquidad dice que se forma una barrera entre Dios y el hombre, de manera que no puede tener comunión con Dios. Desde el momento en que peca, desde el momento en que comete el pecado de iniquidad, hay una barrera que lo separa de Dios. Y eso es algo terrible, hermano. Así que esa es la gravedad del pecado de iniquidad. Por eso en esta tarde yo he querido enseñarles este tema, porque tenemos que saberlo, hermano. Gracias por escucharme, gracias por verme, y si Dios quiere, mañana estaremos nuevamente esperando que sea de bendición para usted lo que estamos haciendo ahora en este tiempo en el que nos encontramos encerrados en nuestras casas. Dios me lo bendiga, que Jehová me lo cuide y me lo guarde.